todos los temas que venimos hablando son realmente importantes y, y trascendentes. Y si hacemos caso, pienso que nuestra vida puede tomar un rumbo y ser transformada por la gracia de Dios, ¿no? Pero en este tema creo que es uno de los más solemnes que vamos a tratar como jefes de hogar, como hombres, algunos ya en la función de esposos y otros apuntando a eso, pero todos tenemos la necesidad de fortalecernos en nuestra área de liderazgo masculino. Y por eso es que hoy preferí estar de pie y usar el púlpito y compartir algunas implicaciones de varios pasajes, pero quiero que podamos considerar bien y entender lo que es el culto familiar. Esa es una de las disciplinas que también vamos a tomarlo de esa forma porque requiere diligencia, requiere esfuerzo y vencer la pereza. Entonces no es solamente una idea que vamos a proponer, sino que es una disciplina espiritual que quizá no la vamos a encontrar como un mandamiento positivo en la Biblia, pero tenemos implicaciones en cuanto a la adoración familiar. Entonces, tenemos que pensarlo y partir de esta premisa. El culto familiar es adoración familiar. Si nosotros queremos recobrar la misión bíblica de la familia, lo primero que debemos hacer es restaurar la adoración. Es pensar cómo está nuestra adoración familiar. Mucha gente trata de corregir los problemas de las familias y lo que hacen es abordar cambios superficiales en áreas importantes. Pero mientras no se trate con la adoración, todos están propensos a tratar los problemas con liviandad. Muchas veces vamos a ver nuestra familia que muchas cosas se desbordan y parece que no podemos hacer pie. Y podemos ir como un bombero tratando de apagar algún incendio o tapando algún agujero, pero lo que tenemos que preguntarnos es cómo está el área de la adoración familiar. Porque si no vamos a traer liviandad y prometiendo una esperanza falsa a nuestra familia y a los que la componen. Por ejemplo, ahí tenemos en Jeremías, capítulo 6, quiero mencionarte este pasaje, en el versículo 14, dice así la palabra de Dios. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Fíjate cómo estos profetas falsos curan la herida de su pueblo, del pueblo de Dios, con liviandad, dice la Escritura. ¿Y qué dicen? Está todo bien, estamos bien, hay que hacer algunos ajustes, pero en realidad estamos bien. ¿Te suena eso? Muchos, como hombres, tendemos a ese positivismo, ¿no? Para no tratar los problemas. Y decir, estamos bien, hay paz, hay paz. Y no hay paz en realidad. El versículo 15 del capítulo 6 de Jeremías dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? O sea, ¿les da vergüenza el pecado? ¿Se han arrepentido? ¿Esto ha traído alguna congoja a su alma? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Mira, fíjate que la vergüenza es algo que hay que aprender. Tremendo esto, ¿no? ¿Viste cuando uno piensa, este no tiene vergüenza? Claro, no aprendió a tener vergüenza. Hay cosas incorrectas, hay cosas indebidas que no se tienen que hacer. Y hay que tener vergüenza cuando uno no las está haciendo. O cuando uno está haciendo algo que sabe que no tiene que hacer. Y hay un castigo final sobre estas personas, dice Jehová. Y el versículo 16 me encanta porque dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Fíjate el llamado a la reflexión y al arrepentimiento, y no hay que inventar nada nuevo, hermanos. Como hombres no tenemos que inventar nada nuevo, ningún programa, ningún método pragmático, ningún libro que nos va a hacer que nuestra familia cambie, no, lo único que tenemos que hacer es frenar un poco
y empezar a mirar, examinar y preguntar por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? ¿Y cuál es la senda antigua? La senda antigua es lo que Dios ya trazó desde el principio, ¿no? Y eso va a dar descanso a nuestras almas. Pero fíjate lo que dijo el pueblo de Israel. Más dijeron, no andaremos. No vamos a hacer caso. Vamos a hacer las cosas como queremos. Así que hoy en la actualidad, hermanos, muchas familias abrazan mentiras. Por ejemplo, el amor. No se define bien el amor. En el ámbito familiar no se define bien el amor. No es que el problema es que en una película no se define lo que es el amor. Eso ya sabemos. Pero el problema es en el ámbito familiar, ¿qué es amor? Se distorsionan entonces los roles en el hogar. Y cuando llegan problemas, situaciones de tensión a la familia, le echamos la culpa a alguna cosa externa, ¿no? Solemos pensar que nuestro estancamiento espiritual, que nuestra apatía espiritual es producida por algún agente externo a nuestra propia vida, a nuestro propio corazón. Pero en realidad tenemos que reconocer que toda la frialdad y el desánimo que muchas veces atravesamos tiene que ver con nuestro propio corazón. Quiero decirte el motivo mayor del desánimo y la frialdad. Es que nosotros creamos nuestro propio sistema de acercamiento a Dios. Tenemos un modelo de oración subjetivo, nuestro propio modelo de cómo vamos a crecer espiritualmente, y así podemos seguir por cada área, ¿no? Pero en cada una de estas cosas que hacemos se repite un patrón, y es falta de supervisión, de evaluación, de sumisión a la vida de la iglesia, al cuerpo. Y todo esto deriva en cosas que nos gusta hacer. A mí me gusta esto. Capaz a otro le gusta otra cosa. Y bueno, disfrutemos de esta vida, ¿no? Alguien dijo que el cristianismo se convirtió en un cristianismo hedonista, ¿no? O sea, tiene que ver con el placer. Todo lo que me da placer y felicidad, ¿no? Y si estoy feliz, eso entonces es porque debo estar bien con Dios. Pero cuando nos hacemos esta pregunta, es todo ese sistema que hemos creado en nuestra mente, ¿cómo se ve delante de Dios? ¿Nos acerca a la adoración correcta con Dios o nos aleja de la verdadera adoración? La adoración familiar a Dios puede ser abandonada cuando no intento honrar a Dios, cuando no tengo en cuenta a Dios, cuando rechazo a Dios en la vida de mi familia, cuando no abro la Escritura. Pero también puedo abandonar la verdadera adoración a Dios cuando yo decido cómo se adora a Dios, y eso lo hago de manera subjetiva, es personal, es lo que yo pienso en base a mi propia opinión, sin necesidad de rendir cuentas a nadie, ¿no? Y no abrir la Escritura y ver lo que Dios pide en cuanto a la verdadera adoración. Y después vienen los problemas. Muchos de los males en la vida familiar en realidad son atribuidos a este abandono de la adoración familiar. Hay un problema con la adoración familiar. Y nuevamente, adoración familiar, la expresión no se encuentra en la Biblia, pero está prácticamente desde el principio hasta el fin. Y la práctica de la adoración familiar y los principios lo vas a ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Está todo implícito ahí. Las familias que priorizan la adoración a Dios son las que Dios transforma de manera notable. De manera notable. O sea, si nosotros queremos que nuestra familia sea transformada, tenemos que volver al punto de por el cual fuimos creados. Como individuos adorar a Dios, pero como familias tenemos que adorar a Dios. ¿Cuándo una familia adora a Dios? ¿Cuándo adoramos como familia a Dios? ¿Cuándo sucede esto en el hogar? Bueno, te voy a dar la respuesta a esto y quiero que me prestes mucha atención. ¿Cuándo una familia adora a Dios? Esa es la pregunta. Y esto sucede cuando un hombre hace algo muy simple. Toma con diligencia su rol dentro del hogar. Cuando es diligente en eso.
Cuando el hombre que Dios puso en ese hogar, él toma con diligencia su rol dentro del hogar. Y él va a abrir las escrituras con precisión y comunicar las verdades de Dios a su familia. Ahí podés encontrar una familia que adora a Dios. Mientras no hay un hombre que se haga cargo, que abra las escrituras con precisión, no tenés adoración. Es falsa adoración. Pero cuando un hombre lleva a cabo esta tarea con un corazón acepto delante de Dios, en sinceridad de corazón, el resultado siempre va a ser una familia transformada. Una familia que va en un proceso de crecimiento. Además, si somos intencionales en repetir estos patrones de abrir la escritura en nuestra casa, lo que estamos haciendo es levantar una bandera de autoridad de Cristo en nuestro hogar, en el centro del hogar. Charles Spurgeon dijo lo siguiente sobre este tema y le cito: deseamos profundamente un avivamiento de la religión doméstica. La familia cristiana era el baluarte de la piedad en la época de los puritanos. Sin embargo, en estos tiempos malos, centenares de familias de pretendidos cristianos no tienen adoración familiar, no tienen control sobre los hijos en la edad de crecimiento, ni instrucción, ni disciplinas saludables. ¿Cómo podemos esperar ver avanzar el reino de nuestro Señor cuando sus propios discípulos no le enseñan su evangelio a sus hijos? Eso decía Spurgeon, ¿no? O sea, pensamos en las misiones y en todo lo hermoso que Dios quiere hacer, ¿no? Pero ¿es un avance real del reino de Dios cuando nuestra familia no está adorando a Dios en unidad? La verdad que no. La verdad que es simplemente una actividad. Pero ¿cómo podemos hacer de todos esos esfuerzos un avance en el reino de Dios? Bueno, cuando tomemos nuestro rol, nuestro lugar que nos pertenece, que nos corresponde, que Dios nos encomendó. Hay algunas ordenanzas y medios de gracia exteriores que son muy importantes y están claramente implícitos en la palabra de Dios. Y algunos piensan que cuando Dios da un mandamiento implícito y no explícito, muchos pueden agarrar y decir, pero bueno, la Biblia no me ordena esto explícitamente, pero sí está tácito, ¿no? El concepto y la ordenanza. Pero ¿qué hace que yo obedezca algo que está implícito en un texto? Bueno, mi devoción por Dios, mi amor hacia Dios, mi sumisión a Dios. Donde yo no solamente reconozca lo que está en la superficie con claridad, sino donde yo voy a ver cuáles son los detalles que tengo que obedecer del texto. ¿Te acordás lo que decía el salmista? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No me quiero quedar en la superficie. Quiero ver todos los detalles de tu ley, de las maravillas de tu ley. Así que, en parte, esto de la adoración familiar sirve para probar cuál es la diferencia entre cristianos que aman al Señor y meros profesantes también, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que expresar a Dios un amor ardiente por Él y servirle, empezando desde el seno del hogar. Esto se aplica tanto en la adoración pública, cuando venimos y adoramos al Señor, cuando le servimos, cuando predicamos el Evangelio, cuando oramos, cuando leemos la Escritura, cuando servimos a los santos. Pero también se va a aplicar en la familia, hermanos, en la familia. Vamos a ver algunos ejemplos y comencemos ahí en Santiago capítulo 2. Vamos a ver primero el ejemplo de Abraham y lo vamos a mezclar con una instrucción de Pablo. Santiago capítulo 2 dice el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Primero tenemos este ejemplo del padre de la fe, ¿no? ¿Por qué Abraham es el padre de la fe?
Porque todos los que abrazan la misma fe de Abraham vienen a ser hijos de Abraham, ¿no? Esa es la lógica en ese pensamiento, padre de la fe. Es el padre de los fieles, de aquellos que han sido salvados. Y él es amigo de Dios. Y podemos ver esta relación que Abraham tenía con Dios, ¿no? Ese carácter devoto hacia Dios, sumiso, que le honraba y le adoraba. La primera vez que en la Biblia va a aparecer la palabra adoración, justamente está involucrado Abraham con su hijo. ¿Te acordás? En Génesis 22. Los teólogos dicen que cuando la primera vez se menciona una palabra por primera vez en la Biblia, esa es la fuente de su significado primario. O sea, adorar es entregar todo. Y eso se hizo en el ámbito del hogar. Y él le entregó lo que más amaba, a Isaac, su hijo. Pero fíjate el capítulo 19 de Génesis, y quiero recordarte un poquito la historia. ¿Te acordás cuando Abraham había hospedado a los ángeles y en un momento se aparece Dios y va a tener ese diálogo con Abraham? Y uno piensa, ¿no?, en la intimidad que Abraham tenía con Dios. Y en el capítulo 19, versículo 17 de Génesis, dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y es como si Dios se estaría preguntando: ¿voy a guardarle un secreto a Abraham? ¿No le voy a contar acerca de mis propósitos en esta tierra? Eso es impactante, ¿no? Porque vos pensás en el Dios infinito, el soberano, Génesis 19, 17 al 19. Pensá en el Dios infinito, en el soberano, diciendo esta expresión, ¿no? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Fíjate, en otras palabras, Abraham va a ser un hombre grande y él va a ser fiel en toda mi casa. Él es el hombre que va a llevar a la próxima generación el temor a mí. Es un hombre fiel, Abraham. El versículo 18 dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Versículo 19. Y acá tenés una convicción en Dios, algo que Él sabe todo, pero esto lo expresa así. Y esta es la razón por la cual Él no va a encubrir sus propósitos a Abraham. Versículo 19, capítulo 19, versículo 19. ¿Cómo? ¿Lo puse mal entonces? Bueno, capítulo 18, porque justo no lo estaba leyendo en mis notas. Perdón. Versículo 19, capítulo 18, versículo 19, perdón. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjate la convicción en Dios. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué es lo que va a mandar? Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Tremendo. El patriarca es elogiado acá porque él va a instruir a sus hijos y a todos sus siervos, ¿no?, a toda su casa, en lo más importante de los deberes, en el camino del Señor. Él va a hablar acerca de la gloriosa persona de Dios, de su derecho indiscutible sobre nosotros, sobre lo que Dios requiere de cada hijo de Dios. Él va a hablar esto a su casa. Pero noten bien las palabras. Dice que mandará. ¿Qué significa eso que va a mandar? Es que va a usar la autoridad que Dios le ha dado como padre y como cabeza del hogar para hacer cumplir en él todos los deberes relacionados a la devoción a Dios. Es tremendo esto, hermanos. Él va a usar esa autoridad delegada por Dios para que hacer cumplir en su casa todo lo que Dios estipula. Abraham también oraba por su familia en la medida que le enseñaba a su familia, ¿no? Y donde quiera que él andaba, ¿qué hacía? Levantaba ya un altar a Jehová.
Así que Abraham es un ejemplo de un hombre que va a mandar. Y quiero que pensemos en el ejemplo de Abraham, pero vayamos a Efesios capítulo 6. Acá tenemos una instrucción, un mandamiento directo hacia nosotros. Efesios capítulo 6. Versículo 1 hasta el versículo 4 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Tienen ahí Efesios 6, 1 al 4? ¿Sí? El versículo 4 les repito: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo primero que tenemos que comenzar acá es de la palabra para padres. Padres. La palabra griega es pater ahí, y el plural sería pateres. Esa es la palabra que figura en vosotros, padres, pateres. ¿Y padres a qué se refiere? A los padres. ¿A qué se refiere en plural? Bueno, muchos sugieren que incluye la idea de papá y mamá, ¿no? Porque está padres, si no diría padre, ¿no? Entonces se refiere al padre y a la madre, ¿cierto? Sí. Esa es la idea más superficial. Pero en realidad nosotros, si nos basamos en el contexto, esto no incluye a la madre, solamente al padre. ¿Y por qué dice padres? Bueno, porque antes habló de que en el capítulo 5, de las casadas, en plural. Cada mujer que está en esta condición de casada, que es esposa. Y después habló de los maridos, no del marido, sino de los maridos, los esposos. Cada hombre en la iglesia que está casado. O sea, y ahora está hablando de los padres. Y antes hizo una distinción. Honra a tu padre y a tu madre. Padre, pater, y madre, otra palabra. Y ahora en el versículo 4 habla: y vosotros, padres. Ahora no le hablo al papá y a la mamá, sino que ¿a quién le hablo? A los padres en la iglesia. Todos los padres dentro de la iglesia. ¿Se entiende? O sea, ¿a quién le habla este texto? Al varón. Levante la mano quiénes son padres. Ustedes, yo no. Menos Aldo, son todos padres. Bueno, este texto les está hablando a ustedes directamente. Y fíjense lo que dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No vamos a reparar tanto ahí, pero acá tenemos una orden, un mandato prohibitivo, algo que no hay que hacer. Esto es una prohibición. No provoquen a ira. Pero después se da otra orden que está en la misma jerarquía. Si no, ese si no pone en el mismo nivel de jerarquía la oración. Críen a sus hijos. Críen a sus hijos. A los padres, varones, hermanos, ustedes tienen la responsabilidad de criar a sus hijos. No le está dando esta orden a las madres. Le está dando la responsabilidad al papá. A ustedes. El texto, con la autoridad de Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, les está diciendo a los hombres de la iglesia que tienen que criar a los hijos. Criar a los hijos es su responsabilidad delante de Dios. Y fíjate en qué contexto da Pablo esto. Está mencionando la ley en los versículos anteriores, ¿no? Esto es ley. Esto se hace sí o sí. Esta palabra criadlos se usa ahí, también el apóstol Pablo la usa al final de su vida, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Fíjate, acompáñame ahí. 2 de Timoteo.
3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Instruir en justicia. Esta palabra criar es instruir en justicia, es la misma palabra, la misma palabra. Es una instrucción disciplinaria. Mira, implica una formación instructiva, pero también implica una formación correctiva. No te preocupes, yo solo escucha Abdón si no alcanzás a los versículos. Prefiero que no se distraigan buscándolo, si no escuchen nada más. Pero mira, esta palabra Abdón, esta palabra instrucción, criar, implica una instrucción tanto formativa en la enseñanza como correctiva. Se forma el hijo con estos dos elementos, instruyéndolo y corrigiéndolo. El hombre debe enseñar y corregir a sus hijos. Esto es lo que el hombre debe hacer. Mira, te voy a decir algo. Hay que ser ejemplo de los hijos, ¿no? ¿Sí? Claro que hay que ser ejemplo. Porque no provoquéis a ir a vuestros hijos, ¿no? Hay que mostrarles un ejemplo. Pero quiero decirte algo. Es necesario que seamos ejemplos, pero no es suficiente con ser ejemplo. No es suficiente con mostrarles un modelo. Vos y yo podemos ser hombres de piedad, hombres que somos devotos a Dios, pero el texto no sugiere eso con los hijos, solamente. Claro que es elemental, pero no alcanza. El hombre debe enseñar activamente a sus hijos. Y él debe no solamente enseñar de manera activa, sino que debe corregir de manera consistente. Así que no alcanza con que vean un ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que enseñar, tengo que criar, tengo que instruir y tengo que corregir. Eso es. Y eso es tremendo, hermanos. Porque yo sé que no es fácil ser ejemplo. Pero muchas veces podemos relajarnos siendo un ejemplo. Pero acá no dice solamente ese ejemplo. Te tenés que meter en el barro. Te tenés que meter en medio de la situación. Y corregir cuando hay que corregir, e instruir todo el tiempo. ¿Te acordás de alguien que fue un ejemplo pero que no se metió en la vida de sus hijos en el Antiguo Testamento? ¿Quién es? Elí. Elí estuvo todo el tiempo consagrado en la casa de Dios, ¿no? Él sabía cada detalle. Él oró por el pueblo de Dios cada día de su vida. Él juzgó al pueblo de Dios. Le mostró a sus hijos una devoción por Dios. ¿Pero qué pasó? No estorbó a sus hijos. No los incomodó nunca. Solamente quiso que sus hijos estén felices, ¿no? Les habló en un momento, pero sin corrección. No, ¿qué es esto que escucho? Él estaba más preocupado por su imagen, pero no se hizo cargo de su función principal. Ahora, ¿de qué te sirve ser un sacerdote en la casa de Dios si no puedes ser un sacerdote en el hogar? ¿De qué sirve tanta piedad si la familia se cae a pedazos? No se ocupó Elí como debía hacerlo. No agotó todos los recursos para estorbar el pecado de sus hijos. Fue liviano en esa área. Fue un hombre liviano. Hombres, Dios va a pedir cuenta de lo que suceda y lo que no suceda en el hogar con respecto a la piedad. ¿Y ahora qué le vamos a decir a Dios? ¿Qué excusa le podemos dar a Dios? ¿Saben, hermanos, cuál es uno de nuestros mayores opositores en el liderazgo espiritual familiar? No es nuestra esposa, que no se quiera someter. No son los hijos que muestran rebeldía. No es el mundo que quiere apartar a nuestros hijos. Hermanos, es nuestra propia carne. Es nuestra carne. Es el pecado de la pereza que va afectando todo a nuestro alrededor. Esa pereza nos aleja del compromiso a hacernos cargo de lo que debemos hacernos cargo. Quizá vos decís, bueno, yo no estoy casado, no tengo hijos, pero está ese pecado ahí.
y hoy te está consumiendo y tu realidad no va a ser distinta. Así como hoy el pecado de pereza te consume, así mañana no te vas a hacer cargo de tu familia. Es la pereza lo que nos lleva a ser sabios en nuestra propia opinión. Es la pereza lo que nos lleva a aislarnos en nuestra rendición de cuentas familiar. Es la pereza lo que nos lleva a no ser humildes y aprender. Es que nos aparta de un corazón enseñable. La pereza es lo que hace que fracasen todas las metas espirituales que nos trazamos. Hermanos, como hombres debemos partir de esta convicción de pecado y debemos arrepentirnos delante de Dios. Muchas veces intentamos justificar esta negligencia, ¿no? ¿Con qué? Con excusas. Pero en realidad quiero ir un poco más allá con este pecado. Cuando intentamos justificar nuestra negligencia en el hogar, en la adoración familiar, lo que estamos haciendo es proteger el pecado de pereza. Lo estamos amando al pecado. Estamos entregados al amor y no queremos confesar ese pecado. O lo minimizamos. Pero nos estamos olvidando de que la pereza le está robando la adoración que Dios se merece en el ámbito de nuestro hogar. Claro, y quiero decirte algo más sobre este pecado. Este pecado en la Escritura está asociado a muchos otros pecados que causan placer. Por ejemplo, como la lujuria. Otros pecados que afectan de manera sustancial nuestro carácter, como la ira, el enojo. La pereza lo que hace es propiciar el ambiente para que estos pecados se desarrollen. Mira, te voy a decir algo. Nadie perezoso es humilde. Ningún perezoso es humilde. Ninguno. Él sabe más que 7 personas que se han dedicado toda su vida a estudiar las leyes y a aconsejar en base a esas leyes. El perezoso se para ahí y dice, estos no saben nada. Yo sí sé las cosas de la vida. Yo sé de qué se trata la vida. Pero es una pereza espiritual. Cuando le decís a un perezoso que se esfuerce en aprender, en cultivar herramientas que van a dar crecimiento a su vida espiritual, él tiene su propio camino. Así que no está dispuesto a pagar el precio. Porque hay pereza en su corazón. Y a menos que el Espíritu Santo haga una obra de transformación, él no lo va a poder reconocer de su propia voluntad. Hermanos, si no escapamos a este pecado, entonces toda nuestra vida va a ser un desastre. Y quizá vamos a obtener cosas, ¿no? Porque hay algunos pecados que no nos controlan, quizá en cuanto a la pereza, porque sabemos que tenemos que trabajar para conseguir dinero, ¿no? Pero hay pereza espiritual. No pienses en la pereza solamente agarrando una pala. No, yo si tengo que trabajar no tengo problema. No pienses en la pereza en esa área. Pensá en la pereza cuando tenés una responsabilidad espiritual en tu casa y porque hiciste muchas cosas afuera, no querés cumplir con esa responsabilidad. Y dice el texto en Efesios, padres, varones, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos, instrúyanlo. Mira, te digo algo. Cuando hay una orden de criadlos y está la disciplina metida acá, ¿eso significa que va a ser fácil la tarea? ¿Significa que ese hijo se va a dejar gobernar? No, si no te diría decirles nada más. Y lo van a hacer, pero dice la palabra criarlos. Es un entrenamiento disciplinario. Es una escuela de disciplina a la que tiene que entrar tu hijo. Es tremendo eso, porque eso cae en un montón de mentiras. No, pero es que mi hijo es muy rebelde, es demasiado, se revela demasiado. Y pero sí, si eso la Biblia ya lo anticipó y nos libra de esas cosas aún. No importa cuál sea la rebeldía de tu hijo, no importa cuál sea la situación de tu hijo. La Escritura dice criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. La disciplina, ¿no? Esto es un gimnasio. Es algo que se tiene que hacer de manera sistemática.
pero me gusta esa palabra amonestación. Son palabras fuertes estas, hermanos. ¿Cómo un padre que no tiene carácter firme puede ser un hombre que va a enseñar disciplina y amonestación? Si soy un liviano en las cosas de Dios, ¿cómo puedo cultivar esto en la vida de mis hijos? En la vida de mi familia. ¿Se dan cuenta el problema que existe ahí? La orden de lo que hay que hacer aún aumenta más o expone más nuestra falta de carácter, de dominio propio. Porque dice crearlos en la disciplina y amonestación. Esto requiere entonces que haya un carácter de quien promueve esta crianza. ¿Y Abraham qué iba a hacer? ¿Se acuerdan? Yo sé que Abraham va a mandar. Va a mandar. Él va a mandar. Él iba a ordenar a los de su casa en el temor de Dios. Estos padres van a criar a sus hijos en disciplina y amonestación. La palabra amonestación es muy interesante, la estudiamos en consejería, es nucesia. Esto implica o contiene 3 elementos. Primero, un cambio por medio de una confrontación a causa de un interés. Entonces presupone primero que hay pautas y actividades pecaminosas en la vida de los hijos que Dios quiere cambiar. Mirá, como papá de Axel, de Timo, de las chicas, de todos los que estén en tu hogar, lo que tenés que presuponer es que hay actividades pecaminosas en la vida de tus hijos que Dios quiere cambiar, que Dios quiere sacar de ahí. En segundo lugar, esta palabra sugiere que el cambio puede ser realizado por medio de una confrontación verbal. El hijo tiene que... le tenés que abrir las Escrituras y administrarle las Escrituras en el poder del Espíritu Santo. Y tercero, esta confrontación, esta palabra implica que se hace de forma amorosa, interesada, familiar, para el beneficio del hijo. No es para solamente decir, bueno, yo cumplí con mi tarea, que se pierda, que se vaya al infierno mi hijo. No. Se hace no desde la hostilidad. Mira, esto no es cuestión de imposición. Ahora les impongo que hagan tal cosa. No es cuestión de imposición. Esto es importante para mí porque es importante para Dios. Entonces eso es lo que yo les voy a transmitir. La importancia de esto, la prioridad. ¿Por qué? Porque el hijo va perdiendo su utilidad a Cristo y necesita cambiar en el proceso. Así que el padre va a confrontar con amor la vida de sus hijos. ¿Te acordás de Elí? Elí no hizo ninguna de estas cosas, ¿no? No habló aún a tiempo, de manera estricta, para efectuar esos cambios en la vida de sus hijos. Y ellos tuvieron que enfrentar grandes consecuencias. Te digo cómo se tiene que ver esto en la práctica. Ya finalizando, ¿no? O intentando finalizar. Mientras el papá está en la casa, él va a ser responsable de presidir y liderar todos los acontecimientos del hogar. Mientras vos como papá estás en tu casa, tenés que liderar tu hogar, tenés que gobernar tu familia. Mirá, tenés que tomar todas las iniciativas en todos los asuntos importantes del hogar. Vos sos el que va a dar cuenta a Dios, así que vas a ser un líder del hogar. Algo más práctico. Si tus hijos chiquitos se portan mal y desobedecen, estando el papá, no es la madre quien va a aplicar la disciplina física. No, va a ser el padre, porque esta es la tarea que el Señor le delegó. Es instrucción, es una formación instructiva y una formación correctiva. Así que el padre se va a levantar de la mesa o de lo que esté haciendo y va a llevar a su hijo y le va a aplicar esa disciplina física en la etapa en que es adecuado hacerlo. Y no va a ser la madre lo que lo haga. Porque de otra forma el padre sería un padre pasivo, un padre que no está cumpliendo su rol, su obligación. Él toma la iniciativa para llevar a la familia a la oración, por ejemplo. Él está involucrado directamente en guiar a los hijos a tomar decisiones sabias para su futuro. No es solamente alentarlos y animarlos a que hagan lo que les guste hacer y punto. No, a él le interesa cómo ellos van a honrar a Dios
para elegir una carrera, para elegir un trabajo, para elegir cualquier cosa que quieran hacer en la vida. Entonces, ustedes padres tienen que involucrarse en la vida de sus hijos, hacerse cargo de cada decisión, evaluar toda la situación e instruir a tu hijo a que pueda tomar una decisión. No solamente que le guste, sino que honre al Señor. Cuando el padre no está porque por cuestiones naturales, ¿quiénes trabajan acá? Todos, ¿no? ¿Y cuántas horas no estamos en la casa? Muchas horas no estamos en la casa. Así que, ¿es posible criarlos todo el tiempo que vos no estás? No. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo ahí? La mamá. Pero la mamá, ¿sabes? Va a ser la autoridad por una delegación de parte del padre en su ausencia. Y ahí es donde entra Proverbios 31, que Johnny enseñó bastante acerca de eso, donde la mamá va a pesar el corazón del niño, donde lo va a instruir, donde le va a dar consejos, pero eso se acaba cuando el padre está presente. Ahora el papá es el que va a tomar la autoridad. Quien tiene que compartir la escritura con tus hijos cuando vos estás, sos vos. Quien tiene que ver por su vida devocional, sos vos, soy yo. Y eso en toda la familia, ¿no? Y claro, acá estamos hablando específicamente de los hijos, de cómo va a beneficiar este culto familiar a los hijos. Hermanos, todos acá somos pastores del hogar, somos pastores de nuestro propio hogar. Entonces tenemos que proveer todo el alimento, así como un pastor provee alimento para sus ovejas, nosotros proveemos para nuestra familia. ¿Qué le proveemos a nuestra familia? ¿Qué le proveemos? Sí, la escritura, ¿y qué más? Claro, lo material también, ¿no? ¿Quién va a dar el plato de comida a la casa? ¿Quién lo va a traer? ¿Quién lo va a traer? El papá. Pero no nos relajemos cuando traigamos el dinero al hogar, porque ahí no se acabó nuestra tarea. Cuando después de todo un día de trabajo llegamos cansados a nuestra casa, hicimos la mitad del trabajo. Todavía hay mucho por hacer. Hay que proveer la parte espiritual, hay que velar por la vida de los hijos, hay que orar por los hijos. Hay que estar atento. ¿Te acordás lo que dijo Josué? Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, a los ídolos, o a quien quieran. Ustedes tienen para elegir a los ídolos, ¿no? ¿Pero qué dijo? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjate que esta decisión, ¿quién la está tomando? Josué. ¿Quién era Josué? El papá. Y cuando se refiere a la casa, se refiere a todos en la familia. Dice, mi familia, mientras yo viva, va a servir a Dios. No va a servir para ningún otro propósito en esta tierra. Va a servir a Dios. Ese va a ser su fin. Que el mundo, y ustedes, se los digo en presencia de todos, está diciendo José, que elijan en qué van a desperdiciar su vida, pero yo la voy a aprovechar en servir a Dios. Qué tremenda determinación esa, ¿no? En Jeremías 10:25, no hace falta que lo busquen, se lo leo, pero dice, hay una oración acá del profeta, dice, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. No sé si alguna vez leíste eso, pero derrama tu enojo sobre aquellos que no oran. Es tremenda esa escritura. Hay una invocación a derramar el enojo de Dios sobre aquellas familias que no le adoran, que no oran. Son considerados igual que los paganos. Esto es muy sorprendente, ¿no? Y uno puede pensar en cómo las familias le rinden culto a cualquier ídolo, ¿no? Y adoran a los ídolos. Pero nosotros tenemos al Dios verdadero. Conocemos al Dios verdadero. ¿Le adoramos como familia? Eso es lo que nos deberíamos preguntar. Un
autor llamado Pink escribió las siguientes palabras y quiero que presten mucha atención. Dice así: la cabeza del hogar es el que debe dirigir el tiempo devocional, pero si está ausente o gravemente enfermo o es inconverso, entonces la esposa tomará su lugar. Bajo ninguna circunstancia ha de omitirse el culto familiar. Si queremos disfrutar de las bendiciones de Dios sobre nuestra familia, entonces reúnanse sus integrantes diariamente para alabar y orar al Señor. Honraré a los que me honren, es su promesa. Un antiguo escritor dijo: una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Todas nuestras comodidades domésticas y las misericordias temporales que tenemos proceden del amor y la bondad de Dios. Y lo mejor que podemos hacer es corresponderle, es reconocer con agradecimiento juntos su bondad para con nosotros como familia. Las excusas para no cumplir este sagrado deber son inútiles y carecen de valor. ¿De qué nos valdría decir cuando rindamos cuenta ante Dios por la mayordomía de nuestra familia que no teníamos tiempo, ya que trabajábamos sin parar desde la mañana hasta la noche? Cuánto más urgentes son nuestros deberes temporales, más grande es nuestra necesidad de buscar socorro espiritual. Tampoco sirve que el cristiano alegue que no es competente para realizar semejante tarea. Los dones y los talentos se desarrollan en el uso y no con descuidarlos. El culto familiar tiene que realizarse. Mira, sé que te estoy hablando de tu función de criar a los hijos y esto no habla explícitamente del culto familiar, pero esto es un primer paso. Esto es una iniciativa que te va a llevar a fomentar ese liderazgo que Dios te ha dado dentro de tu familia. Así que el culto familiar tiene que realizarse, tiene que hacerse. Como familia tenemos que adorar a Dios. ¿Te acordás cuál es el problema principal de las familias? Al principio lo dije, ¿no? La pereza, ¿no? La pereza que nos anula de la adoración a Dios. Y todos tenemos que luchar con la pereza, hermanos. No podemos asumir que porque tuvimos victoria un año, 6 meses o un mes, que mañana ya va a ser fácil, ¿no? Cada día tenemos que matar ese pecado. Cada día tenemos que examinar nuestro corazón. Frecuentemente hablo con mi esposa y le pregunto: ayúdame a pensar, ¿es pereza o estoy cansado en ciertos momentos? Y hay que preguntarse, porque el pecado es engañoso, hermanos. Podemos estafarnos a nosotros mismos pensando que tenemos un problema cuando en realidad tenemos otro problema. Y nuestro corazón es engañoso, pero engañable también. Así que déjenme terminar diciendo algunas prácticas o sugerencias de cómo hacer un culto familiar. En esto puede haber muchas formas, pero quiero darte consejos prácticos. Primero, en cuanto al tiempo. Separa un día por semana. Yo sé que hay familias que todos los días tienen un culto familiar. Creo que eso es un buen hábito, pero realmente es mejor comenzar de a poco y no pretender mucho y después no poder cumplir delante del Señor. Así que lo mejor sería que separes un día por semana. Una vez a la semana que tengas el culto familiar. Respetá un horario, un tiempo. Fíjate el horario más adecuado para la vida de tu familia. Puede ser de día, de noche, de mañana, de tarde. Pero hacelo. Fíjate cuál es el mejor momento. No nos extendamos en el culto familiar. Lo ideal sería estar 1 hora compartiendo con la familia. Depende de los integrantes, pero no pasar más de 1 hora y media. O sea, eso sería como lo más práctico, ¿no? Y eso hay flexibilidad para comenzar. Y te digo, el programita del culto, eso quizá te puede ayudar para tener una noción. Comenzá con una oración breve. No hay mucho tiempo y vos querés ser eficaz, así que comenzá orando como líder de hogar. Elevá una oración al Señor. Después canten al Señor, alaben. En los cultos en la iglesia cantamos. Entonces que tu familia vaya adquiriendo esos patrones de adoración a Dios. Que se vaya haciendo vida dentro de la familia lo que venimos a hacer los domingos, sino que no parezca un acontecimiento extraño. Así que canten como familia. 2 canciones, quizá 3 canciones,
Si hay un instrumento o alguien que sepa tocar, aunque sea aplaudir o golpear una mesa o cualquier cosa que tengan, aprovechen esos dones. Pero canten canciones, alaben al Señor. Nuestra carne se rehúsa a reconocer que hay algo más grande que el Señor. Y en la alabanza lo que hacemos es exaltar a Dios y reducirnos a la nada misma, ¿no? Y continúen la reunión expresando motivos de gratitud. No se olviden de eso. Cada uno de los integrantes de la familia debe expresar a Dios un motivo de gratitud. ¿Qué es por lo que vas a agradecer a Dios? Porque eso va a cultivar un contentamiento con el Señor. Y algo breve, un solo motivo. Y después un motivo de oración. ¿Qué es lo que está inquietando tu corazón? ¿Qué es lo que está cargando tu corazón por lo cual querés que estemos orando? ¿Alguna situación particular en la semana? Quizá algún examen, quizá alguna relación difícil en la escuela, en el hogar, en el trabajo. Pero toma un tiempo para expresar un motivo de oración también. Y que cada integrante así lo haga. De manera breve. Después de eso oren todos. No importa si tu hijo tiene 1 año, 2 años, si aprende a hablar 2 palabras, enseñale a hablar con Dios. Yo sé que no va a tener la salvación, pero enseñale el ideal, los patrones que tiene que cultivar. Que ore, que frecuente la vida de oración. Todos oren un poquito, de forma breve. Después lo que se hace en el culto familiar es compartir la lectura bíblica, de manera breve, o puede ser quizás hasta el capítulo de un libro, pero comenzá con la Biblia, ya que estamos dando los primeros pasos. Abrí un pasaje corto y comentá el pasaje. Puedes usar los pasajes de la predicación. Eso puede seguir preparando y cultivando una aplicación práctica en tu vida. Y como líder de hogar, la palabra que la iglesia recibió ahora se predica en tu propio hogar. Eso es tremendo. Voy a decir, pero más de lo mismo, sí, porque se tiene que afirmar la palabra. Yo pienso, hermanos, cuando se predica el domingo acá, si esto se predicara con vehemencia en cada familia, ¿cómo traería fruto, no? Porque no alcanza con la voz de un solo predicador. Cada hombre en su hogar tiene que proclamar las verdades de Dios de manera precisa. O usar el devocional. Capaz leíste algo que te llamó la atención. No es para hacer un diagrama de bloques o quizás reconocer una idea principal, pero sí es para honrar al Señor y llevar algo práctico a la vida de la familia. Y quizá podrías empezar por ahí antes de usar un material nuevo que quizá te desvíe de lo que realmente necesita tu familia, ser alentada, ¿no? Llamar a la reflexión personal, que puedan meditar en el día, que se puedan acordar, hagan algo práctico para poder recordar eso, ¿no? Y termina orando. Como papá, como líder de hogar, empezá vos el culto con oración y terminá vos el culto orando. Y nuevamente, no, que no sea un tiempo excedido para que tu familia no se desaliente. Quizá tenés hijos más chicos y lo sometés a una tortura si él no entiende, no es salvo. No va a desear eso. Pero ese sería un modelo para poder comenzar, hermanos. Pero recuerden, hermanos, si algo va a pasar en la vida de nuestra iglesia, si Dios va a llevar sus propósitos adelante, es porque la familia está adorando a Dios. Es porque como iglesia cada familia está siendo liderada con amor. Es porque cada padre se está esforzando y estirando por hacer la obra del Señor. Así que vamos a terminar este tiempo en oración y después quisiera que evaluemos alguna pregunta. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu misericordia y por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra y por todas estas implicaciones, Señor. Creo que nos paramos y miramos todo esto y cuánto nos falta, Señor. Pero ayúdanos a tomar la iniciativa en medio de todo esto que se ha expuesto. Que como hombres seamos responsables de prepararnos para este culto familiar, Señor. Y que llevemos a nuestra familia a la adoración, Señor. Que como familia podamos adorarte a ti, Señor. Y que todo lo hagamos pensando en tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.